Buenas noches, soy Percibiche Salvatierra. Esta es una edición más de Libertad Bajo Palabra. Vamos a abocarnos hoy al tema cultural y para tales fines vamos a conversar en este primer segmento con Carlos Castro, que es un investigador, un profesor de Historia del Arte y de Curaduría en la maestría de la Universidad Católica, y que ahora último está organizando un evento que vi en las redes, que es muy interesante, sobre Jorge Eduardo Eielson, un artista total. Entonces le damos la bienvenida a Carlos Castro. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches por este espacio y por supuesto por el interés que le están dando a este evento, que no suele ser usual lamentablemente, pero aquí estamos. No es usual, y además el mismo Eielson, pese a que es un autor, mucha gente lo conoce como poeta, es también un hombre importante en las artes visuales, en las artes plásticas. No se llega quizás a reconocer plenamente la dimensión del artista, por eso yo también felicito a los organizadores de este evento, ¿no? Aunque veo que es de un corte académico, pero de todas maneras sería positivo luego llevar esas conclusiones al gran público. Coméntanos más acerca de esta iniciativa, Carlos. Sí, es, estimado Percy. Como bien mencionas, inicialmente pues Eielson es más conocido en nuestra sociedad como poeta a través de su trabajo poético. Sin embargo, como bien afirmas, él sostuvo una obra visual sumamente variada, múltiple y muy prolífica durante unos 60 años en muchas ciudades de Europa, sobre todo en ciudades italianas. Ahora, este congreso lo estoy organizando junto a Mariana Rodríguez y hemos llegado pues a conjugar el apoyo de instituciones no solo académicas, sino también instituciones de corte artístico como la Galería El Quiostro, y así como la Católica es el eje desde el cual se está originando este evento internacional, también contamos con el apoyo de la Universidad de King's College, que se sitúa en Londres, y también el Centro de Estudios Jorge Eduardo Eielson, situado en Florencia. Así que es una gran oportunidad para nuevamente reunir miradas que, si bien viene existiendo entre los años 90 y sobre todo en la primera década de los 2000, a 20 años ya de esos interesantes estudios de especialistas tanto peruanos como extranjeros, pues estamos tratando de hallar un espacio para proponer nuevas voces, nuevos estudios y llegar a más conclusiones en la obra de Eielson, ¿no? Que permitan completar, como decía en un principio, la variada obra que él propone. ¿Tú te animarías, digamos, dentro de lo que son tus investigaciones y tu propio gusto, a determinar o a dar una aproximación de cuál sería la jerarquía de Eielson en el imaginario de las artes, por ejemplo, en el canon poético, bueno, que siempre puede estar en discusión, pero ya, por lo menos de la generación de Eielson a la fecha, hay nombres muy consolidados, ¿no? Y también en el plano de las artes visuales y pictóricas, ¿no? A ver, ¿qué podrías animarte a conversar en ese sentido? Lo interesante de estudiar a Eielson es que nos abre la puerta a una serie de artistas, como bien mencionas, pero también escritores, entre ellos narradores, poetas, dramaturgos y también artistas visuales de diferente raigambre, diferentes tipos de prácticas visuales. Ahora, como estoy diciendo, pues es muy interesante porque es una época muy enriquecedora con relación a la producción cultural peruana, tanto a nivel local como a nivel internacional, ya que muchos artistas peruanos optan por la vía del exilio, ¿no? En ese sentido, Eielson termina siendo un paradigma, pero no el único artista o el más perfecto de su momento, ¿no? Así que en este congreso estamos también dándole mucho impulso a un eje temático que hemos titulado Eielson en la medida de sus contemporáneos. Así que lo que queremos sacar a la luz es también esas relaciones sumamente enriquecedoras para diferentes artistas y creadores de este momento, ¿no? Y pues para añadir, también podemos hasta relacionar la obra de diferentes formas creativas con obras académicas de historiadores que están situadas entre las décadas del 60 y la década del 80, ¿no? Y si hablamos pues de una preferencia, lo
lo realmente grandioso para mí como lector, como investigador de imágenes, es que con Eilson puedes ingresar no solamente desde un punto de vista objetivo, de estudio especialista, sino desde el mero gusto y la consecución del placer, ¿no? Porque su obra tiene diferentes niveles de aproximación, ¿no? Así que es muy necesario, de hecho, sacarla a la luz, revelar la totalidad que puso en práctica a lo largo de unos 60 años de su vida, ¿no? A ver, a ver. Entonces, de todos modos, no hay una determinación de cuál sería el posicionamiento de Eilson. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Es un tema medio espinoso, pero pareciera que después de Vallejo, todo el resto de, por lo menos de poetas, están por debajo de, ¿no? De Cholo Inmortal, que es impresionante y todo, pero hay como una sacralización también del hombre y pocos nombres se le han podido hacer frente. ¿O ha habido algún consenso en que, digamos, estos pueden estar a la altura de Vallejo, ¿no? Yo como lector, o como que en su momento que escribía también esta cosa, puede estar Martín Adán, puede estar Eilson también, las variaciones de Eilson, porque él, como sabemos, inicia, ¿no? De una manera enjollada, lujosa, con reinos, y luego va, digamos, quitándose todas esas coberturas doradas de su escritura y llega a un reduccionismo muy pulcro, ¿no? Entonces, es también un poeta que evoluciona un montón. Ahora, esa evolución que va por el camino de la poesía, en las artes visuales ya ni hablar, es también muy voluble y versátil en todo caso, ¿no? Ahora mira, ¿Qué aprecias en ese lado, a ver, claro, Percy, lo que mencionas con relación a Vallejo es sumamente interesante porque, ojo, estamos totalmente libres como lectores de provocar nuestros propios sacramentos, nuestras propias listas de quién es el primero, quién es el décimo. Es algo a lo que me he enfrentado como estudiante de literatura desde un inicio, a siempre provocar jerarquías. Pero ahora, lo que más bien te diría es que aprendí justamente a salir de las clasificaciones jerárquicas, las clasificaciones arbitrarias, porque no se trata de que un poeta o un artista sea mejor que otro. Lo que debemos entender es que cada uno va provocando un impacto en la época en la que surge. Ojo que si estamos hablando de ahora de Vallejo como el gran poeta peruano, no se le concebía de esa manera en la década del 30 ni en la década del 40. Es gracias justamente a jóvenes como Eilson, Javier Sologuren, Sebastián Salazar Bondi, que a partir de sus aproximaciones ensayísticas, sus artículos periodísticos en columnas culturales de periódicos como La Nación, La Prensa, algunas revistas más de arte y literatura, ellos sacan a la luz la propuesta vallejiana, ¿no? Entonces terminamos con artistas, creadores que han ayudado a impulsar propuestas que fueron anteriores a la de ellos, ¿no? Ahora, con ello recalco el hecho de que es injusto provocar esas lecturas arbitrarias porque igualmente a un artista no le puedes pedir que impacte de la misma manera que lo hace otro, ¿no? Porque cada uno formula maneras de vincular su obra con la realidad. Y de hecho, Vallejo es tan reconocido, no solo a nivel nacional, sino también internacional, porque supo conjugar la urgencia de su momento a través de una voz propia, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente debemos estar agradecidos. Pero al igual que él, en una época posterior del mismo siglo XX, Eilson y otros creadores más se enfrentan a otras urgencias, ¿no? Que no son las mismas del tiempo de Vallejo, que son de la primera mitad del siglo XX. Pero si estamos en este terreno de lectura, podemos afirmar que de hecho ambos como artistas siempre buscaron una lectura de una versión libre de la realidad, una versión de la expresión donde la persona humana pues, puede dedicarse completamente a provocar una expresión liberta, ¿no? En ese sentido, tanto Vallejo como Eilson son personajes intelectuales de nuestra sociedad que siempre fueron reacios a formas totalitarias, ¿no? De formas políticas como la del fascismo de Sánchez Cerro, o de Oscar Benavides. Hey,
y al mismo tiempo Eyelson también fue muy crítico de formas políticas que nunca resolvían temas de desigualdad dentro de la sociedad peruana, ¿no? Así que es también arbitrario decir que Eyelson es un artista que no tiene compromiso con la sociedad peruana, pero justamente es porque no se lee esa parte de su obra, ¿no? Porque él estuvo muy atento a lo que sucedió en el Perú. Por ejemplo, ya eso podría ser una novedad para la gente que lo ve a Yeltsin como un individuo meramente esteticista. Por lo menos en su poesía casi yo no recuerdo que haga algún tipo de crítica. Por ejemplo, ¿en qué libro él hace una aprehensión política de su tiempo, como si la hizo Vallejo? Claro. Por lo menos en España parte de este cáliz. Claro, no tiene, creo, sí. La cuestión, como lo decía hace un momento Percy, son las maneras de aproximarse a la realidad. Ahí el lenguaje creativo varía, toma diferentes modelos, toma diferentes direcciones. En ese sentido, no puedes pedirle a uno que se iguale a otro, ¿no? Por eso decía que no se trata de una cuestión de equivalencia jerárquica. Ahora, en el caso de Eyelson... Pero si no, entonces todo el mundo acaba valiendo lo mismo. No, no necesariamente, porque igual la libre expresión abre paso justamente a propuestas de lecturas de la realidad social peruana, la realidad social de las ideas que rondan no solamente en el Perú, sino también en Latinoamérica y a nivel global, ¿no? Y justamente Eyelson es un personaje intelectual muy abierto a esas direcciones de libre expresión. Ahora, con relación a tu pregunta exactamente, ya desde los primeros poemarios, por más que haya todo un lenguaje muy decorado, en los primeros textos de Reinos, sus primeros poemas, sus primeros textos poéticos son muy sensibles a lo que es el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y el tema de la injusticia, de la violencia contra el ser humano, que tiene que ver con este tema de las libertades sociales. Y luego, posteriormente, una vez en Europa, en el poemario, por ejemplo, Habitación en Roma, él tiene en cuenta y propone de manera sutil el aspecto de los personajes obreros que están en la Italia de la segunda posguerra, ¿no? Y eso se ve de manera todavía más explícita en su novela Primera Muerte de María, que la escribe entre la década del 60 y llega a publicarla recién en 1988, y que de hecho es una novela que recoge una mirada de la realidad peruana muy crítica, al punto que llega a plantear justamente una noción de la ciudad de Lima como una ciudad sumamente desigual y que provoca marginaciones muy fuertes. Y es justamente en esa novela donde se ve una presencia de la protesta social dentro del terreno de los pescadores, que es un tema que también José María Arguedas trabaja, por ejemplo, en su novela El zorro de arriba y el zorro de abajo, ¿no? Así que por más que no haya un apego ideológico como lo tuvo Vallejo, o quizás también Arguedas, esas ciertas posturas políticas, no quiere decir que Eyelson no tuvo la suya, ¿no? O también Chocano, ¿no? Por eso decía no, de que la tuvo indudablemente. Es difícil encontrar algún artista o algún escritor que no tenga la suya, ¿no? Pero no es algo que precisamente se le tenga a él puesto en primera fila, porque casualmente en esa época que emerge Eyelson, había esa pugna entre los poetas puros y los poetas sociales, ¿no? Entonces, nunca jamás en la vida alguien se iba a imaginar pues a Eyelson en la línea de alguno de los poetas sociales, ¿no? Sin embargo, por ahí, claro, cada quien tiene su aproximación, pero no tan directa. Pero justamente veo con curiosidad lo que me dice lo de que las jerarquías, yo entiendo que la mayoría de los académicos tratan de no entrar en esos elementos, ¿no? Que son espinosos, porque a fin de cuentas para eso se abren a la investigación. Pero a mí me daba la curiosidad, y siempre tengo esta inquietud, ¿no? De que así prácticamente cualquiera acaba valiendo un montón. Yo digo, de repente ahora, los últimos años, que parece que no hay un gran desarrollo, ¿no? Artístico, por lo menos que sea retador, como que han sido retadoras estas obras que hemos mencionado del pasado, hubiera un estancamiento, pero no vaya a ser que como el arte conceptual, ¿no? Algún doctor de repente de literatura empieza a teorizar de que uno u otro, bueno, son los grandes poetas de las últimas décadas. Eso me da que hacer. No sé qué impresión tienes acerca de esos puntos críticos que se han ahora último.
Bueno, mi opinión es que no, la voz del especialista o el académico no es la voz que dicta la comprensión única que se tiene de una obra creativa o intelectual, ¿no? Es un aporte que se supone ayuda a objetivar, a profundizar utilizando diversas fuentes, pero de hecho lo que más importa es el impacto que la obra poética o artístico-visual tiene en su sociedad y en los espectadores a los cuales se muestra. Ahora, esta sensación de estancamiento ha sido desde siempre. O sea, si tú lees desde Manuel González Pradas, se tiene esta visión que Jorge Basadre también replica, que César Moro también lleva a cabo, que el mismo Eielson en correspondencias y ensayos mencionaba constantemente, pero se trata justamente de esta coraza social que tiene Lima hacia formas que salen del status quo. Así que tenemos, de hecho, propuestas creativas, artísticas que tratan de romper. Y si bien mencionas propuestas contemporáneas, pues tienes líneas de trabajo a partir de artistas mujeres actuales que están proponiendo trabajos sumamente críticos y reflexivos. Pero otra cuestión es que la sociedad peruana y sobre todo la limeña se topa con esta coraza que se sale de las líneas tradicionales de comprender las definiciones de ciertas personas, las maneras de relacionarse unos a otros y de hecho cómo llevar a cabo y cómo internalizar ciertas ideas que damos por ya zanjadas, ¿no? Claro, siempre hay que hacer un cuestionamiento de lo que ya se sabe, a ver qué cosa parece, ¿no? Pero así es. Retomando en todo caso el camino de Eielson, este es, digamos, por el lado poético. Yo te estaba preguntando también por la importancia que tienen las artes visuales. ¿Cómo, dónde es que se puede tener, digamos, una referencia para adentrarse por ese lado de la propuesta de Eielson? Bueno, gracias a iniciativas que surgen, como dije al inicio, desde fines de los 90s y en la primera década del siglo XXI, ya tenemos a la mano catálogos que rondan en diferentes librerías, ¿no? Pero asimismo, Eielson ha entrado poco a poco a la palestra pública, cultural, y pues puedes encontrar a través de programas del canal TV Perú que le han dedicado documentales para entender sus propuestas, ¿no? Pero con relación a lo que específicamente mencionas, como digo, hay muchos textos que están rondando y se pueden encontrar en bibliotecas y en diferentes librerías, ¿no? Así que nuestro congreso también busca hacer un aporte nuevo a esto, como también sacar a la luz, sacar esta palestra, aprovechando que estamos utilizando la modalidad virtual saliendo de la esfera espacial de la academia, ¿no? Porque antes estos congresos se llevaban a cabo solo en universidades, ¿no? Así que era más difícil ese contacto con el público. Ahora, a través del medio virtual, vamos a compartir, a transmitir en vivo estas participaciones, ¿no? Así que eso nos alegra mucho porque vamos a tener más acceso, ¿no? Al público interesado. Hubo una muestra sobre Eielson hace unos años, creo que fue el 2018, en el Mali. Así es, así es. ¿Qué te pareció esa realización? Fue histórica. ¿Te parece que dio una comprensión de él? ¿Fue una buena selección? Claro que sí, porque hay una cuestión por la cual pues, el Estado no suele preocuparse mucho por formar colecciones para los museos que tenemos, ¿no?, en nuestro país. Así que fue una gran oportunidad de poder reunir en una propuesta retrospectiva obras que provenían de diferentes colecciones de Europa o de Latinoamérica o también aquí del Perú, ¿no? Así que fue una oportunidad realmente exclusiva para acercarse a obras que en mi caso solo había visto a partir de fotocopias en la universidad o posteriormente en catálogos, ¿no? Así que además de eso, el aporte y los estudios de las curadoras, que si no me equivoco fueron Sharon Lerner y Gabriela Rangel, propusieron nuevas vías de comprensión y también sacaron a la luz archivos que no se habían publicado hasta ese momento, ¿no? Así que cada nueva oportunidad de revelar es muy importante, ¿no? En el caso no solo de ellos, sino con otros artistas en general, ¿no?
Por ejemplo, a ver, ahora recuerdo a ver otros poetas que han hecho también trabajos visuales, Uren, por lo menos, que tiene como unas acuarelas, así, siempre veo góticas. ¿Qué otros artistas peruanos hay en este tipo de actividades múltiples? Que valga mencionar, ¿no? Claro. Claro que sí, los que suelen mencionarse son José María Eguren, citándote, pero de esa escuela justamente también surge César Moro, que desde adolescente visitaba a José María Eguren en su casa de Barranco y que también fue un poeta muy vinculado a una obra visual, ¿no? Que desarrolló inicialmente en Francia, después en México y siempre en relación con el Perú. Asimismo, existen otros menos conocidos, como Jorge Eduardo Eilson en un primer momento, pero también obras de poetas que se acercan a propuestas que se salen de las categorías usuales, ¿no? En este caso podemos mencionar a Alejandro Romualdo, Enrique Peña Barnechea, que de hecho plantean conceptualizaciones creativas que se salen de los márgenes, ¿no? Y pues el destino es que se recuperen, se pongan en valor y se publiquen, ¿no? y lleguen a las manos del público. De lo que me acuerdo era Romualdo, inclusive hasta sus últimos años pintaba, pero lo que no sé si tuvo mayor divulgación o repercusión. ¿Cuándo empieza este evento? Hazlo recordar su nombre, es algo acerca de lo infinito de Yeltsin. A ver, precise por favor el nombre y fechas. Este es un congreso internacional que lleva por título El rostro infinito de Jorge Eduardo Eilson. De hecho, el título sale por sí mismo de esa opción, por tener aún mucha obra por estudiar de este artista, por revelar más ideas acerca de él, y se va a llevar a cabo el 10, 11 y 12 de noviembre. Así que pueden tener acceso a todas las conferencias, a todas las participaciones a través del Facebook de la Maestría de Historia del Arte y Curaduría. Porque como comenté, vamos a reproducir y retransmitir en vivo todas estas participaciones, ¿no? Perfecto, perfecto. Desde ahora te comprometo a que cuando se termine el evento podamos hacer un detalle de las conclusiones o de los descubrimientos y de los principales aportes que se han dado sobre este artista que es indudablemente de los más importantes del siglo XX peruano. Carlos, yo agradezco tu participación. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, Percy, por este espacio para comentar este evento, así que están todos invitados e invitadas. Y pues, totalmente encantado junto a Mariana Rodríguez de volver a conversar sobre este tema y pues plantear las conclusiones a las que se llegaron, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Radio Miraflores Televisión, por favor, vamos al siguiente bloque.
Bueno, retomamos Libertad Bajo Palabra. Ahora en este segundo bloque nos acompaña el escritor Gabriel Rimachi Cialer, que como comentaba Garrote Quinterno es periodista cultural, periodista deportivo, es narrador, es empresario de la literatura, es multifuncional, gran aficionado al fútbol. Entonces le damos la bienvenida a Gabriel. Adelante. ¿Qué tal, Percy? ¿Cómo estás? Buenas noches, encantado de estar aquí contigo. Bien interesado en saber de tus nuevos proyectos. Vi tu último libro de cuentos, tuvo una crítica muy positiva. A ver, coméntanos algo acerca de ello. Sí, bueno, ocurre que durante la pandemia se dieron una serie de hechos, ¿no? Desconcertantes primero por el tema del encierro, y luego pensar qué se iba a hacer con todo ese tiempo disponible, así que decidí ponerme a trabajar en mis textos. Pero el libro, que salió el año pasado, ya estaba para presentarse en marzo del año pasado. El libro estaba listo en febrero, y ya para la fecha de presentación del libro ya estábamos en cuarentena, entonces todo se suspendió hasta más o menos el mes de agosto, ¿no? Y empezó a circular historias extraordinarias, y felizmente ha tenido una buena acogida de parte de la crítica y de parte de los lectores, ¿no? Lo que es en realidad a lo que uno aspira como escritor, no solamente tener ciertos reconocimientos, ¿no? Que los textos gusten, sino que cultivar lectores. Eso es una de las cosas que uno anhela, ¿no? Cultivar lectores. Ya, efectivamente, el cultivo de lectores pareciera que cada vez son más escasos, pero la pandemia parece que también ha servido para que la gente se concentre un poco más en ocupar su tiempo por ahí con algún tipo de lecturas, ¿no? ¿Cómo ves la incidencia de la pandemia en general sobre el mundo literario? Aparte del cierre evidente y la imposibilidad de realizar pues, presentaciones y ágapes. ¿Qué lectura tienes de ese casi 2 años que estamos, o por lo menos año y medio, ¿no? Recluidos, es la medida de lo posible? Sí, bueno, en realidad... ¿Sientes que ha afectado la literatura o nada que ver? No, yo creo en realidad que se ha nutrido, ¿no? Mira, normalmente al premio Copé de Cuentos se presentan unos 400, 500 cuentos, ¿no? En cada una de sus ediciones. El año pasado se han presentado, o sea, el cierre creo que fue en el mes de junio, así que coincidía casi con la época, con los meses que hemos estado encerrados en la cuarentena, ¿no? Y se han presentado 3.263 cuentos. O sea, eso te pone a pensar que la gente se ha puesto a escribir, había tiempo para hacer cosas. Pero además había tiempo para leer, ¿no? Había tiempo para leer, entonces uno de los pocos, no sé en realidad cuáles habrán sido los otros negocios, pero yo hablo desde mi rubro, de la venta de libros no cesó, bajó en intensidad, obviamente. Pero mucha gente que tenía libros en su casa y no tenía nada más que hacer, o se habían aburrido ya del Netflix, optaron por coger un libro. Entonces, ha tenido sus pros y sus contras. Si bien no hay presentaciones como antes en espacios físicos donde va la gente, ¿no? Donde hay esa posibilidad de acercarse, preguntar, conversar, qué sé yo, han abierto los espacios virtuales. No sé qué tan bueno sea en realidad el tema de la virtualidad, ¿no? Porque claro, desde el punto de vista comercial, en una presentación tú estás seguro que vas a vender cierta cantidad de libros. En una presentación virtual, eso es un albur, ¿no? Puedes venderte uno como no puedes vender nada, como puedes vender pues, 50, ¿no? Pero el mercado editorial siempre ha sido un mercado crítico. Entonces, para nosotros editores, y también como escritor, ya estamos acostumbrados, ¿no? No es algo que nos sorprenda el tema de la incertidumbre, porque siempre ha estado en crisis el sector, así que nació en crisis y vive en crisis siempre. El tema de la lectoría siempre está como un problema pendiente por resolver. Y ni siquiera es un problema que pase por un tema de gusto por la lectura. Pasa por un tema de costos de adquisición. Los libros son caros, ¿no? Así que efectivamente hay muchos factores ahí por analizar, ¿no? Pero sí, no creo que se haya afectado los procesos de escritura, creo que más bien la pandemia nos ha brindado a nosotros, tristemente, muchas historias para contar, ¿no? Sobre todo aquellos, bueno, en mi caso, por ejemplo, que yo sí, con el carnet de prensa salía a cubrir algunas cosas que me parecían interesantes,
algo que ya casi no recuerda la gente, que eran estas marchas, estos éxodos, ¿no? De la gente que se iba a sus tierras en provincia porque acá no había trabajo, ¿no? Parece que eso ya pasó al olvido, pero eran miles de personas que se iban caminando, ¿no? Hasta Huancavelica, hasta Huancayo, qué sé yo, a otro lugar donde pudieran trabajar. Entonces, ahí hay muchísimas historias para contar. Parece que la prensa se ha olvidado de eso, y ya es un segundo plano, ¿no? ¿Dónde está esa La gente? memoria ¿Dónde del fueron? peruano es fragilísima, ¿no? Como te Es decía, la frágil, memoria del sí, peruano porque es muy además, frágil. Por eso que... Sí, sigue. Es frágil porque... porque estamos invadidos ahora por una coyuntura que nos está envenenando, ¿no? La coyuntura de la política nos envenena, o sea, no nos pone pensantes ni reflexivos, nos pone bestias y nos envenena, ¿no? Busca formar bandos, formar facciones que se enfrenten, y desgraciadamente las redes sociales pues son el medio, el mejor medio para esos fines, ¿no? O sea, si el Facebook es un campo de batalla, Twitter es un mierdero total, no hay otra palabra que lo defina. En Twitter no hay ningún tipo de control, de groserías, ni afrentas, y se van desde el insulto hasta la mentada de madre, ¿no? Es una tierra de nadie, ¿no? Es una batalla campal. Y eso lo estamos viendo, pues, tristemente, Es un buen reflejo de la sociedad, sí. Mm, Yo todavía te iba a dejar el tema de la sociedad al final, y bueno, tú inclusive has adelantado el tema de que también trabajas como editor, porque aparte de tener tu editorial Casa Tomada inclusive se convirtió en una librería hasta hace un tiempo, no sé si ya evidentemente no tiene la continuidad de otros tiempos, ¿no? No, sí, la librería La sigue, la librería administra Roberto sí Olazábal. sigue, Sí. ajá, Sí. Ha y, sido y un la tránsito editorial, difícil. Yo ya no estoy ahí, por ejemplo. Ya no estoy en la librería. Está mi socio Roberto Lazábal. Yo me he dedicado ya a la parte editorial. Porque sí, es una situación muy complicada, más con lo del COVID y todo esto. Y digamos, ¿no? Cada quien luchando lo suyo. sí, he salido de Lima casi al iniciar la pandemia, ya también he dejado de ver cómo está la ciudad y todo lo demás. Pero bueno, estabas haciendo este apunte acerca de cómo la cuestión política ha apasionado a toda la gente y ha nublado a la mayoría de la gente, pero casualmente también estamos con las dos posibilidades más graves que se han dado en los últimos tiempos, ¿no? Es como un renacimiento de dos posturas que deberían estar enterradas hace mucho tiempo, el fujimorismo y una izquierda radical bien anclada, por lo menos hace unos 30, 40 años de desfase. Entonces, a ver, atendiendo a ello y también atendiendo que tú eres un periodista que se dedica al deporte. Ahora último, nada más con el video que han hecho los seleccionados. La gente pues se ha partido todo, acusan a la Federación Peruana de Fútbol de haberse entrometido con agentes caiquistas. ¿Tú qué visión tienes acerca de estos pronunciamientos? Mira, aquí ocurre algo muy interesante, ¿no? Porque la camiseta de la selección no es un símbolo patrio, o sea, partamos de eso. Lo otro, que la Federación Peruana de Fútbol es una federación privada, es una empresa privada, administrada además por varios privados. Privados que están sumamente cuestionados por la justicia, ¿no? Privados que están siendo investigados constantemente. Lo otro que sí hay que tomar en cuenta es que querramos o no, los futbolistas no son simples ciudadanos, o sea, son personas que tienen un impacto en la sociedad, o sea, tienen un impacto en lo que dicen, en la forma en que se expresan, y debieran, me parece, que debieran haberse mantenido al margen, ¿no? Independientemente de que usaran o no la camiseta, son que aquí hay un problema, ¿no? Todo el mundo dice, tenemos derecho a la libertad de expresión, y los futbolistas no tienen derecho a la libertad de expresión, no pueden decir lo que piensan, no pueden decir que están a favor de tal o cual persona o de tal o cual sistema, ¿no? Acá hay mucho apasionamiento, ¿no? Si vemos las cosas frías, pues no pasa nada, ¿no? Pero el tema aquí es que prima la pasión por sobre la razón, ¿no? Y ahí está, se funde todo. Muy bien, Pero muy bien. además hay un tema ahí que también es interesante, ¿no? Los futbolistas que se han
expresado a favor de la democracia y en contra del comunismo, son todos parte de una, o sea, están representados por una persona que tiene vínculos Tiene con un el mismo fujimorismo. representante, sí. Exacto, ya, que está vinculado al fujimorismo. Entonces ya por ahí viene el otro cuestionamiento, ¿te das cuenta? Ya, nada Sí, es gratis claro. acá. Nos preguntamos realmente en qué momento estamos viviendo, ¿no? ¿Cuál es la delgada línea donde pasamos del ejercicio de nuestra libertad, ¿no? A alquilar nuestra voz, ¿no? En el caso de las personalidades, ¿no? Porque son personalidades, son personajes públicos, ¿no? Personajes públicos. Sí, pero ahora mira el otro lado, ¿no? Mira el otro lado. Los futbolistas apoyan la democracia y no el comunismo. Todo el mundo se les va encima. ¿Y qué pasa con los artistas cuando se pusieron una chalina verde, salieron con los puños cruzados apoyando a Villarán, que ahora está presa por corrupción? Ahí sí la cosa cambia. Entonces, algunos también recibieron plata. Ya está. Entonces, por ahí. Entonces habría que ver ahí cuál es la balanza, ¿no? O sea, ¿cómo va la balanza? La balanza se inclina en realidad para lo que sucede es que la mayoría de los que tienen una participación acá son los de izquierda, ¿no? No, pero no podríamos negar de que la mayor parte de intelectuales o de artistas o de académicos o que de gente son de izquierda también. El fujimorismo y la derecha no tiene prácticamente nada que aportar, por eso también durante 30 años, por más despreciable que haya sido el fujimorato, se han dejado arrebatar completamente el dominio del relato. O sea, absolutamente lo domina la izquierda y lo que está contra la izquierda es anatema, ¿no? O sea, aún cuando hubiesen recibido plata los futbolistas, ellos están en su propia determinación de hacer lo que les plazca. Pero si hubieran salido diciendo que Castillo es el amauto, que Castillo es el héroe de la revolución y que va a liberar a los oprimidos, serían héroes del país. Entonces a mí me parece una hipocresía terrible, pero en este momento voy a atender a tu posición porque yo voy a lanzarme un comentario al último, ¿no? Pero, bien, mira, Gabriel, háblanos acerca de tu literatura y acerca de tus experiencias. Yo tengo entendido, tú arrancas con el periodismo. Inclusive, alguna vez me contaste que tenías un proyecto acerca de relatar tus vivencias en el periodismo, que tuviste inclusive unos años de trabajo con Guillermo Sornay, ¿no? El famoso El Gordo, el Tigre, que era un personaje muy variopinto. A ver, coméntanos cómo es. Sí, bueno, yo comencé en realidad a escribir. Yo soy arqueólogo de formación, soy arqueólogo sanmarquino, y con el tiempo ingresé al periodismo, hice unos trabajos por ahí, luego trabajé con Guillermo Sonda, él me llama para trabajar y hacerme cargo de una columna en un periódico, y estuve ahí, aprendí muchísimo con él, conocí mucho el periodismo con él, e incluso llegué a conocer ciertos aspectos del periodismo que normalmente no se cuentan, ¿no? La etapa esta con Sonde fue muy rica, en realidad, como formación profesional, fue riquísima. Trabajé con uno de los personajes más icónicos de la prensa peruana de los últimos 50 años, ¿no? El hombre que había fundado Correo, La República, Diario de Marca, Página Libre, qué sé yo, el que había hecho un montón de cosas, y que también es un personaje cuestionado, ¿no? Por sus actitudes, por su participación en el espectro político. Es más, el mismo Vargas Llosa lo desprecia en El pez en el agua. Blas Echenique cuenta, tergiversa algunas historias según Sondheim, ¿no? En sus memorias, Permiso para vivir. Y así, entonces, su vida siempre ha estado no solamente circunscrita al periodismo, porque Sondheim además estaba metido en el mundo de la política, estaba metido en el mundo de la literatura, editaba libros. O sea, Sondheim editó la primera edición de La Vieja Jarada de Martín Romaña, ¿no? No, por lo tantas veces Pedro, ¿no? Y así, entonces siempre ha estado muy vinculado a las... Bueno, él escribía libros para otros, era asesor de comunicaciones de personajes muy cuestionables. Sí. Y además Sondheim era multifuncional, de verdad. Sondheim era una máquina. Ya. No solamente dirigía el periódico, sino que además dirigía la revista Martín, dirigía la revista Dionisos, escribía para El Extranjero, investigaba hizo los 8 tomos de Miguel Grau antes de morir. 8 tomos, loco. O sea, de cada tomo es una Sí, impresionante. Y hacía traducciones, era una máquina.
Y encima escribía sobre vinos y carnes y piscos, y era bestial. O sea, yo no he vuelto a conocer un personaje ¿Tú sientes que has recibido influencia de Thorndike en tu literatura? ¿Tienes una influencia suya o de qué autores peruanos sientes que tienes una influencia? Lo que pasa es que las influencias, yo no sé qué tanto puedan darse en mí ahorita, en este momento, a esta edad. Yo creo que las influencias se notan mucho más cuando comienzas con tus primeros libros, ¿no? Porque tienes todas las lecturas en la cabeza, tienes todos los autores que has conocido, si has tenido la suerte de conocerlos, o de los cuales eres medio fan, o un lector consecuente con todo lo que producen, ¿no? Ya con el tiempo, esto lo vas puliendo y vas buscando ya dentro de tu propia forma de contar aquello que llaman tu propia voz, ¿no? Buscar tu propio estilo, ¿no? Ya uno más o menos ya a cierta edad, yo ya tengo mis años, Claro. ya no podría hablar de influencias, ¿no? Pero sí podría hablar que en mis primeros libros sí tal vez se puede encontrar. Ahora es un zoom de cosas, porque en realidad ya llega un momento de tu vida en que has leído tanto, y a tantos autores y tantos estilos, que no yo no podría definirme. Podría decirte sí que me gustan ciertos autores, pero no podría decir que sus literaturas, en este momento, sean una influencia para mí, ¿no? Eso sí lo Claro. tengo claro. Tienes un camino propio y no necesitas de mayores influencias. En todo caso, podría ser referentes, gente con la que te interesaría vincularte, ¿no? O sea, por ejemplo, agarra a García Márquez, por lo menos en el trabajo técnico, se entrampa ahí con Fowler, ¿no? También por la cuestión de algunos de los temas que tratan. En ese sentido, por ejemplo, ¿tú con quiénes te emparentarías o es algo que de repente no te importa, ¿no? Porque hay escritores que les sirve escribir y no les interesa, pues, tener este tipo de esclarecimientos, ¿no? Quienes lo hacen son los críticos en general. Sí, bueno, en realidad yo estoy en una constante exploración, ¿no? Yo comencé escribiendo cuento urbano, luego pasé a lo fantástico, luego ahora se llama ficción especulativa, luego hice crónica, luego bueno, en el periodismo. El periodismo me ayudó a afilar ciertas aristas que antes no tenía todavía claras, ¿no? Formas de abordar el lenguaje, formas de abordar las historias, formas de encontrar el mejor ángulo para que la historia no solamente produzca un asombro básico en el lector, sino que lo lleve a una reflexión. No digo una reflexión como una forma de pensar, como una moraleja, ¿no? Sino a la reflexión de tratar de entender la situación y tratar de empatar con la vivencia de los personajes, ¿no? Eso sí me ayudó bastante, por ejemplo, el tema del periodismo, ¿no? Me ayudó a ver, a entender, a tratar de entender las tragedias que vivían las personas que entrevisté, que vi, que acompañé, qué sé yo, ¿no? A lo largo de la vida uno va viendo ciertas cosas, no solamente alegres y tristes, ¿no? O sea, tu abanico de matices es cada vez más amplio, pero también la misma distancia que te produce la edad y las lecturas hacen que tú tengas una visión distinta al momento de poder abordar ciertos temas, ¿no? Y no solamente te quedas en la anécdota de la tragedia, sino buscas dimensionar lo que está detrás. Y eso es hacer literatura, ¿no? Exactamente. Y vamos, en mi caso, por ejemplo, estoy en una exploración constante de los temas. Y también de los espacios, ¿no? Por ejemplo, contar historias que ocurran en el mar, por ejemplo, que ahora es algo que me interesa bastante. O abandonar un poco el tema de lo fantástico para volver a lo urbano, pero ya con otro París, ¿no? Ya con otra visión, ya con otra forma de entender los dramas de las personas, porque sin conflicto no hay historia. Sin conflicto no hay historia que contar, te quedas en el simple anecdotario. La idea aquí es retratar parte de un conflicto, ¿no? Y cómo se desarrolla, y cómo afecta al personaje, y cómo a partir de esta afectación al personaje también llegas al lector, ¿no? Últimamente hay una cierta tendencia a escribir en algunos autores, sobre todo los más jóvenes, cuestiones muy prácticas, puntuales, ¿no? Y lo lees y está muy bien escrito, está muy bacán la historia, pero ahí no más, ¿no? Falta esa... No tiene trasfondo ni salto al sustrato. otro, ¿no? ¿Perdón?
no tiene trasfondo, sustrato, es algo que se ve medio superficial, porque no tuviera mucha raíz. Sí, en algunos casos sí. Ahora, también hay que, y lo otro que es que también esto es producto del síndrome de las redes sociales, ¿no? O sea, nos hemos acostumbrado los últimos años, gracias al Facebook, ¿no? A leer textos brevísimos, mal escritos, y como que uno se va adecuando a esto, desgraciadamente, ¿no? El ojo se va adecuando. Uno de los grandes consejos para escribir bien es leer buena literatura. Entonces, al leer buena literatura, ¿no? Tú te das cuenta ahí del buen empleo del lenguaje, de los ritmos, de los signos ortográficos, de la forma de abordar, qué sé yo, mil cosas. Pero estamos todo el día leyendo. Todo el día estamos leyendo, todo el día estamos pegados al Facebook. Vas al baño, estás con tu celular. Sales a almorzar, estás con tu celular. Vas a tomar desayuno, prendes el celular. Y todo el tiempo estamos leyendo, ¿no? Entonces, el tema ahí es lo que estamos leyendo. Pero es inevitable, además, es un drama, es un drama. Porque así como uno es lo que come, uno también es lo que lee, ¿no? Lo que va consumiendo. Y ahí tiene que haber, me parece, de parte de los escritores profesionales, un compromiso consigo mismo respecto del lenguaje y sus propias emisiones. Y eso al menos es lo que yo apunto. Es una meta muy loable y difícil de sostenerse, pero es bueno que la persigas. Gabriel, mira, tenemos que pasar a un siguiente bloque, pero por favor te dejo un minuto para que te despidas de tus lectores, ¿no? Que espero que estén siguiendo en este momento y después. Ya luego podemos retomar más adelante, ¿no? No, encantado. No, simplemente invitarlos a que lean autores peruanos, a todos los que puedan, hay muchos autores peruanos muy buenos. He publicado ahora Historias Extraordinarias, que es este libro que está aquí. Lo pueden encontrar en las librerías virtuales y también en las librerías físicas. Y nada, invitarlos a que me sigan. Bueno, a mí no, en realidad, eso es para los influencers, no soy influencer, yo soy un escritor. Pero tengo una página web de literatura, de cuentos, poesía y noticias, que se llama circulodelectores.pe, que es la página web, y pueden seguirnos en nuestra fanpage, que es Círculo de Lectores Perú, ¿no? Ya compartimos cuentos, poesía, talleres, qué sé yo, todo lo que tenga que ver con la ficción, que en realidad es una de mis grandes pasiones. Perfecto. Perfecto, Gabriel, eso ha quedado muy claro, es un apasionado en la literatura, pero también que estás viendo la literatura como una forma de descubrimiento de verdades, es algo que yo casi veo que mucha gente lo deja pasar, ¿no? Se ha puesto muy frívola la literatura y es bueno que tengas esa clase de apuntes. Algo de lo que hablabas me hacía recordar a Chekhov, por ejemplo, pero ya lo dejamos para otro momento. Te agradezco, Gabriel. Encantado. Radio Miraflores Televisión, vamos ya hacia el bloque final. Adelante. Lo más resaltante de esta semana, en términos políticos, hasta lo que ha corrido el día miércoles, es un desnudamiento completo de la falta de capacidades de los dos candidatos para apuntar a una verdadera armonización con los intereses de la nación, con intereses que deben servir al bienestar de toda la población. Se les dan todas las oportunidades para que puedan ampliar sus discursos, sus propuestas, pero han insistido en los dos lados, tanto por el lado de Keiko como por el lado de Castillo, en mostrar
más contundentemente y de un modo original lo que ellos afirman. En el caso de Perú Libre, quizás con un cierto juego de quienes hayan chuponeado a Bermejo, es potencialmente cierto que la derecha, ¿no? Naturalmente sus enemigos hayan complotado para extraer este tipo de declaraciones que ha expresado hace unos días acerca de que quieren llegar a tomar el poder desde una perspectiva muy socialistoide, revolucionaria, ¿no? Para poder hacer una transformación completa del país. ¿Eso debe afectar a Castillo? Pienso que en la medida que los indecisos no confían ni en uno ni en el otro, podrían orientar a este, ¿no?, cúmulo de electores que aún no definen su voto para votar más bien por Keiko Fujimori. Pero trágicamente Keiko Fujimori ha insistido en una proposición de un equipo técnico que sigue la línea que ha tenido su albertización última, que es una especie de resurrección de cualquier cantidad de zombies que han sido inclusive aliados de su padre, como a Máximo San Román, que lo ha convocado, supongo yo, para dar la idea de que pese a que él se opuso más o menos al padre en su momento, ahora quiere trabajar con ella para evitar el comunismo, que bueno, es una desgracia. Pero no solamente ellos, sino que ha convocado un equipo técnico en el que pese a que algunos tengan pues credenciales intelectuales, las credenciales morales las tienen por la pata de los caballos, huevón estercolero. Ahora, no bastando con ello, convocan a Medina, ¿no? Ya se han expresado pues todas las muestras acerca del carácter de este individuo, además pues que es un liberal ortodoxo, no han tenido, digamos, una apertura hacia las necesidades de la gente que tienen un orden de tipo más social. También han atraído a nada menos Francisco Tudela, que se estaba reencauchando con Hernando de Soto, ¿no?, en Avanza País, lo ha convocado. Nadie puede poner, digamos, en tela de juicio las capacidades intelectuales de Tudela, pero un hombre tan cercano a Fujimori en los años 90, ¿no? Un hombre que inclusive, pese a sus credenciales, no tuvo ningún reparo para bailar este baile ominoso del chino, que creo que fue una de las perversidades de Montesinos, ponerlo en esa circunstancia. Llega ahora como un defensor de la democracia. Entonces, acá no cabe ninguna posibilidad de teorizar de que se está haciendo una defensa de la democracia, ni de la república, de la perspectiva de Keiko. ¿Quiénes son los afectados? Los votantes indecisos. Porque quienes ya están con Keiko y con Castillo, bueno, ya no necesitan ningún elemento añadido para ir. Yo creo que Castillo debería haberse liberalizado. Ahora ha hecho una convocatoria, un equipo técnico que se ve que son personas más o menos decentes, ¿no es cierto? Algunos con competencias. Es un equipo muy técnico, pero es un equipo absolutamente de su propia línea política. Un indeciso no le interesa tener nada que ver con las propuestas de reforma intensa y además que no están sometidas a un cauce estrictamente racional, técnico, ¿no?, premeditado, pormenorizado, planificado, como que son las propuestas de Cerrón. Es más, inclusive el plan último que se presentó por cuenta de Castillo, luego ya de haber coqueteado con diversos grupos de lobistas y de técnicos, ¿qué cosa es si no es un remedio del plan original de Cerrón? Entonces, por los dos lados, hay un desnudamiento de sus propias características, un sinceramiento, y no tienen ninguna intención de cambiar ni de abrirse hacia otros rumbos, que sería lo más adecuado para que los votantes indecisos puedan optar por uno u otro y sobre todo para poder exigirles algo cuando lleguen a ejercer el poder de la presidencia, porque en las circunstancias en las que están siendo tan sinceros, prácticamente la ciudadanía, el electorado, no tiene ninguna opción de exigirles algo respecto de su propuesta, porque están yendo con sus propuestas tal cual las hemos venido conociendo hasta la fecha y las dos son sumamente negativas. Entonces, ¿qué podría hacerse en ese sentido? Ahora, reparando en el comentario de Bermejo, la verdad que es el tipo de disposición que tiene, por un lado, cualquier ambicioso y cualquiera que persigue el poder en el Perú.
porque hay que dejarnos de hipocresías y también Perú Libre tiene un componente mafioso interesante, ¿no? Deplorable, pero los elementos de corrupción que han sido muy claros, por ejemplo, en los gobiernos de Cerrón, en el gobierno de Goyo Santos en Cajamarca, han sido tremendos. Entonces, no es posible que se diga que la lucha contra la corrupción apunta a favorecer a Castillo, o que la lucha por la democracia y la república tenga que ir a dar un favorecimiento a la candidatura de Keiko Fujimori. Como he sostenido, esto se lleva a cabo porque nunca se termina de pelear ni de esclarecer los conflictos que tenemos en este país. Es decir, tanto el fujimorismo como una izquierda radical, que inclusive como se ha visto en cualquier cantidad de integrantes de Perú Libre, no termina de desvincularse de personajes de la izquierda revolucionaria extremista y terrorista que participaron de Sendero o del MRTA en los años 80 y 90, es que ambas, digamos, ideologías o posturas políticas deberían estar enterradas hace mucho tiempo, enterradas absolutamente, sin tener ninguna posibilidad de mostrarse ante la opinión pública, porque en teoría, sabiendo de todos los errores de estas posiciones en el pasado, no debería haber un solo individuo, ¿no es cierto?, que pudiese creer que puede optar por una de ellas sin perjudicar enormemente al país. Pero estos debates y estos esclarecimientos siempre se han puesto debajo de la alfombra y se ha dejado que la política solo sea un show en el que se hace campaña, se dispone, ¿no es cierto?, de los espacios de las candidaturas, inclusive llegando a comprar los números dentro de las listas al Congreso, y se ha poblado de cualquier gama de ridículo, de gente sin preparación, sin competencia para la política, ni para el debate, ni para el esclarecimiento de ningún tipo. Es por eso que estamos ahora prácticamente perdidos y hundidos ante las dos peores posibilidades que se han podido concebir. Y no bastando con ello, los candidatos, en lugar de reconocer su mediocridad y su miseria inherente y tratar de ampliar sus posibilidades, tanto programáticas como ideológicas e intelectuales, se han cerrado en sí mismos. Creo que la nulidad de liberalización que ha hecho Castillo respecto de sus propuestas es verdaderamente un drama muy grave. Pero la cerrazón de Keiko Fujimori en no convocar a tecnócratas de diferentes tendencias muy distintas, por lo menos a la suya, es también un error grave, ¿no? Ahora yo digo, ¿qué cosa pasa con la derecha si supuestamente toda la tecnocracia liberal está en contra de una presuposición tan anticuada y negativa como la de Castillo, que no participan de ella? O sea, también hasta dónde se puede llegar con el moralismo ciego que hay, o será una razón propia. Estos temas los investigaremos y ahondaremos en nuestra edición del día domingo, cuando ya nos dedicaremos plenamente a tratar el tema político. Eso ha sido todo por hoy, así que ya nos vemos en 4 días. Tengan una buena semana.